Saludos, familia, gente en La Roca. Qué bueno que están conectados con nosotros el día de hoy y qué bueno que los que están aquí en reunión presencial, damos gracias a Dios por cada una de sus vidas. Si estás viendo en línea, pues anota su nombre, darle un like, un comentario, comparte este enlace con alguien más porque estoy seguro que Dios va a hablar a nuestros corazones el día de hoy. La semana pasada iniciamos una nueva serie que se llama Bendecidos para Bendecir. Estamos viendo nuestra visión del año. Toma tu Biblia, toma algo para anotar y vamos a Éxodo 40, 34 a 38. Estamos viendo el año 2022. La visión para este año en nuestra iglesia es venga su gloria. Es la palabra que Dios nos ha dado este año. Vamos a leer versículos 34 y 36 de capítulo 40 de Éxodo, donde encontramos nuestro versículo clave para visión 2022. Dice, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Versículo 36. Cuando la nube se elevaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Y la pregunta que estamos preguntando estas últimas semanas, la semana pasada iniciamos esta nueva serie, Bendecidos para Bendecir. ¿Cómo podemos vivir de tal manera que demos gloria a Dios? Nuestro anhelo es no solamente experimentar la gloria de Dios, no solamente ver la gloria de Dios, pero vivir y caminar en ello. Y eso me quedó asombrado mientras que estaba meditando en la visión del año, que la presencia de Dios los cubría al pueblo y se movía con ellos en todas sus jornadas. Entonces yo digo que ellos estaban viviendo de una forma, estaban caminando en una forma y una manera que la gloria de Dios no se apartó de ellos durante ese tiempo. La gloria misma de Dios estaba llevando a ellos caminar, estaba cubriendo a ellos y estaba con ellos. Entonces, ¿cómo podemos vivir nosotros para que la gloria de Dios permanece en y con nosotros? La semana pasada dimos inicio a esto y compartir lo que creemos enseña la Biblia acerca de qué es ser una persona bendecida o quiénes son los bendecidos y cómo podemos nosotros recibir la bendición que solamente Dios da. ¿Sí? Primero vimos que es a través de una persona que vive por fe. ¿Sí? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos poner nuestra fe en la persona de Cristo Jesús. Que Dios ama a todos, pero bendice a aquellos que son sellados por el Espíritu Santo y que han recibido a Jesús como su Salvador. Les dije algo desafiante la semana pasada, que yo no creo que Dios bendice a todas las personas. Ama y tiene gracia para todas las personas, pero no bendice a todas. Él bendice a aquellos que viven por fe. Bendice, número 2, los que obedecen su palabra. Las personas que obedecen a Él y están buscando a Él, caminando hacia Él, Dios les puede bendecir. Porque nuestro Dios es un Dios justo. Él no va a ir contra de sus propias normas. Él no va a ir contra su propia santidad. Él ama a todos, pero no comparte su gloria con nadie. Y no bendice a todas las personas. Bendice a aquellos que caminan por fe y los que obedecen a su palabra. Y también Él comparte la bendición y derrama su bendición sobre aquellas personas que están en búsqueda de la sabiduría. Personas que anhelan hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Cuando entendemos estos fundamentos que vienen por parte de la palabra de Dios, el mismo carácter de Dios, podemos empezar a entender cómo construir un estilo de vida que trae bendición o que se encuentra bendecida por Dios. Ser bendecidos para bendecir. Y eso yo creo que es una vida que da gloria a Dios. Al estudiar el Antiguo Testamento vemos que Dios tenía un pueblo específico. ¿Sí? El pueblo de Israel. Ahora bajo el pacto de Cristo Jesús, entendemos que la palabra nos enseña que las promesas que era para el pueblo de Israel ahora son para la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. Aquellas personas que han puesto su fe en la persona de Cristo Jesús. Esta semana, si están tomando nota, quiero que tomen título, anoten del título, es el principio de la bendición. Si nosotros vamos a vivir una vida bendecida, si nosotros vamos a caminar bajo la mano poderosa de Dios y tener la bendición del Padre
Ya vimos la semana pasada cómo podemos iniciar eso, pero yo creo que hay una promesa que viene de Dios que Él dio a su pueblo en el Antiguo Testamento, pero aplica a cada uno de nosotros el día de hoy. Cada uno de nosotros que aplicamos la palabra, que buscamos a Él, que vivimos por fe, no por nuestra carne, que vamos viviendo en la búsqueda. Nuestro mayor anhelo no es de recibir de Dios, sino agradar a Dios, que queremos conocer más a Él. Y Moisés da instrucción al pueblo de Dios para cuando entran a la tierra prometida, la promesa que Dios tiene para ellos, yo creo que aplica para nosotros el día de hoy. Yo les invito a que estudien Deuteronomio capítulo 26 al capítulo 29, versículo 1. Ahí es todas las promesas y también maldiciones de lo que Dios va a castigar por aquellos que no caminen con Él, pero la bendición de lo que Él entrega a su pueblo por aquellos que obedecen a su palabra, los que están en búsqueda de Él. La promesa que tenemos, vamos a leer una sección de esta promesa que se encuentra en capítulo 28, versículos 1 al 10. Si me aguantan tantito, vamos a leer unos cuantos versículos, pero yo estaba buscando tal vez unos pocos, pero necesitamos ver esos 10 versículos para que podamos entender el contexto de lo que Dios desea hacer, o sea, la promesa que tú y yo tenemos como personas que han puesto nuestra fe en la persona de Cristo Jesús. Dice Deuteronomio 28, 1 al 10. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Toma en cuenta. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas, en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Versículo 10. Entonces, todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. Wow. Eso es lo que la promesa que tú y yo tenemos si nosotros aplicamos la palabra en nuestras vidas y vivimos como personas bendecidas. La bendición que Dios tiene para su pueblo son para aquellos que van en búsqueda y caminando en ello. No tengo tiempo para enfocar en cada una de las bendiciones, pero fíjate lo que está hablando. Que tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu trabajo, tu ciudad, la colonia en cómo tú vives, el campo en lo que tú estás sembrando, o sea, tu oficio, tu trabajo, en lo que estás invirtiendo, tus estudios, eso es lo que es el campo. Y el grano es la inversión, ¿sí? Nosotros tal vez no tenemos grano físico, pero tenemos grano que se llama pesos, ¿verdad? Que se invierte. En lo que tú inviertes y que tú vas haciéndole y aplicando la palabra de Dios en tu vida, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a hacer a un ejemplo, no solamente para tu familia, no solamente para ti mismo, no solamente para tu iglesia, pero para todas las naciones y reconocen cada uno de ellos que tu Dios es el único Dios todopoderoso. Continuamos, versículos 12 al 14. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigues a otros dioses, ni les rindes culto.
En otras palabras, Moisés está diciendo al pueblo de Israel, y eso aplica, yo creo, a nosotros el día de hoy, bajo el pacto de Cristo Jesús que tenemos en su sangre, que cualquier persona que pone su fe en la persona de Cristo Jesús, camina por fe y obedece la palabra de Dios, esas bendiciones aplican a ti y a mí. Quiero que piensen en eso por un segundo. Y ahora quiero que te preguntes, ¿estoy recibiendo esas bendiciones en mi vida? ¿Lo estoy experimentando actualmente en mi vida? Yo quiero compartirles, o más bien preguntarnos, ¿cuál es la clave para recibir y caminar bajo la bendición que solamente Dios da? Aquí Moisés dijo 5 veces. ¿Sí? Y es un tema que se repite una y otra y otra y otra vez en las Escrituras. Es un principio, es una clave que se abre las ventanas del cielo sobre nuestra cabeza. ¿Sí? Unos ya están pensando en unas cosas, no me adelantes mucho, pero es algo tan sencillo y tan profundo a la vez. Aquí hay una clave, o sea, una fórmula, por decirlo de esa forma, que si tú quieres que la bendición de Dios está presente siempre en tu vida. ¿Cuál es? ¿Quieren saber? Tú dices, la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios es la clave, es la llave de abrir los cielos sobre tu cabeza. Decimos la semana pasada que el paso número 1 es fe en Cristo Jesús. Que Dios ama a todos, pero solamente bendice a aquellos que son sellados por el Espíritu Santo, que están en Cristo Jesús. O sea, que somos salvos, que somos la iglesia, somos su cuerpo, somos su familia. Hay muchas formas de cómo describirlo, pero el detalle es que debes estar conectado a la vid, conectados con Cristo, poner tu fe en Él. Una y otra vez en las Escrituras nos enseña que a través de la obediencia, a través de la aplicación de la palabra, a través de inclinar tu oído a lo que dice el Espíritu Santo, lo que dice la palabra de Dios, o sea, la Biblia, y llevarlo aplicando en tu vida, no con tus propias fuerzas, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Tienes tu parte, claro, y Dios tiene su parte, pero es caminar en la búsqueda de la obediencia. Una y otra vez se enseña. Aquí solamente en los versículos que leímos el día de hoy se menciona Jehová a través de Moisés está hablando al pueblo 5 veces. 5 veces aquí lo que acabamos de leer el día de hoy nos dice, si obedeces, si inclinas oído, si haces caso, si obedeces los mandatos del Señor, si obedeces al Señor, si escuchas y haces caso a los mandatos del Señor, si no te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, así es la cláusula. Entonces, la clave para tu vida, la clave para mi vida, para empezar a vivir y experimentar la bendición que solamente Dios da, es a través de la obediencia. En otras palabras, podemos decirlo así. Hay unas personas que les gustan las fórmulas. Si gusta escribir y anotar esto equivale a aquello para llegar a tal resultado, está bien. Aquí hay una fórmula, por decirlo así. Bendición es igual obediencia a la palabra. La bendición que Dios da es igual la obediencia a la palabra. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, la bendición de Dios es un señal que la persona está obedeciendo la palabra. Recuerda que hay una diferencia entre la bendición y la gracia de Dios. Yo creciendo en la iglesia cristiana toda mi vida, yo he experimentado ambos lados de este mismo principio. ¿Sí? Muchas personas tal vez nos confundimos al pensar que Dios bendice a todos, incluyendo que Dios bendice a todo cristiano. Hay personas que tienen una mentalidad y piensan que Dios siempre está con ellos.
Pero yo quiero someter a su consideración el día de hoy lo que yo he aprendido en mi vida, que hay una diferencia entre vivir bajo gracia y vivir bajo bendición. Yo creo que la Biblia enseña que son dos cosas distintas. Y muchas personas que están realmente viviendo bajo gracia, creyendo que es la bendición de Dios. Pero hay mucho más profundo, mucho más alto lo que Dios quiere enseñarnos en su presencia. Pero comúnmente y tristemente muchas personas han llegado a la conclusión que eso es la vida cristiana, que al nivel donde ellos están viviendo, a la profundidad que ellos están experimentando con Dios, eso es la vida cristiana. Yo quiero someter a cada uno de nosotros el día de hoy y yo creo que hay más. Dios quiere llevarte más profundo y más alto en su presencia, lo estamos viendo este año, ¿no es cierto? Amén. Hay una diferencia entre vivir bajo gracia y vivir bajo la bendición de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Bíblicamente hablando, sí hay una diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Por definición bíblica, un diccionario bíblico que dice lo siguiente: gracia es lo siguiente. Gracia es un don de Dios que se da aunque no hayas trabajado por ello y ni lo merezcas. En otras palabras, la gracia es el favor no merecido de Dios. El favor no merecido de Dios. Eso lo encontramos en Efesios 2, 8, 9. Estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es por gracia, por poner tu fe en la persona de Cristo Jesús. Y es por gracia, un regalo que viene de Dios. Tú y yo no lo merecemos. Es una idea que tenemos culturalmente que a veces hasta que se goza cuando las personas la van mal. Porque recibió lo que merece. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, en nuestra conciencia, sabemos que no somos dignos, no tenemos méritos de nada bien, de nada bueno. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios. En nuestra carnalidad, en nosotros mismos, no merecemos nada bueno. El hecho que tú y yo nos levantamos cada mañana y podemos respirar, podemos tomar agua y tenemos algo de comer, es por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque aparte de Cristo Jesús no merecemos nada. De hecho, nosotros bíblicamente merecemos la muerte. Por eso existe el infierno para todos aquellos que no merecen la santidad. Porque nosotros en nuestro propio poder no podemos llegar a ser como Dios. Por eso vino Jesús. Por eso Dios, por amor, envió a su único Hijo y Él murió por nosotros. ¿Por qué? Porque entre nosotros no podemos salir del hoyo. Échale ganas. ¿Y cómo te va? No podemos. La mejor persona que se porta bien, aún así, está lejos de Dios. Como decía mi papá, ministro por muchos años, va a haber mucha buena gente en el infierno. Porque sin Cristo no somos buenos. Es por gracia que sois salvos. Es un regalo que solamente viene de Dios porque Él nos amó. Espero que entendemos ese punto. ¿Por qué? Porque eso es la gracia. Eso es la gracia. Dios nos amó, envió a su Hijo. Y por gracia somos salvos. Al declarar y recibir el sacrificio de Cristo Jesús, ahora podemos decir, gracias Jesús. Gracias Jesús, por causa tuya tengo salvación. ¿Sí? Pero muchas personas se quedan y viven ahí, creyendo que es la bendición de Dios. La bendición es algo distinto, es algo diferente. ¿Qué es bendición? Definición bíblica. Es algo que obtienes cuando practicas la justicia. A diferencia de la gracia, una bendición es el favor merecido de Dios. Son dos cosas diferentes. La gracia es que recibes algo que no mereces, que no recibes lo que realmente mereces. Eso es gracia. ¿Sí? Es cuando que el joven rezonga a su mamá, el papá no lo cachetea. Eso es gracia.
Es como que vas arrastrando y llegando a tu trabajo y no te quitan salario. Eso es gracia. Porque realmente mereces que una deducción, ¿no? de tu salario. Es como que cuando vas pasando el semáforo y se cambia en el rojo, el tránsito está ahí, te ve y no te agarra. Eso es gracia, que no recibes lo que mereces realmente. Pero la bendición viene a través de la justicia de Dios. Nuestro Dios es un Dios recto, nuestro Dios es un Dios justo. Entonces, Él dice en su palabra, si tú obedeces, si tú caminas en la justicia, que no viene de ti, sino viene de mi Hijo. Si tú vienes en la búsqueda y vives conforme a la palabra, si tú caminas conforme a las normas que yo te entrego y yo te doy el Espíritu Santo para que lo puedas cumplir, para que puedas hacerlo, porque en ti no tienes la fuerza para hacerlo tú solo. ¿Cómo es Dios, no? Aunque es por gracia, pero aunque la bendición viene por su justicia, Él nos justifica con su Hijo. Y no solamente eso, Él nos da el poder que viene de su Espíritu Santo para caminar y obedecerle. Es como que, aún así, como que se siente no tan justo porque realmente no viene de nosotros, pero viene de nuestra voluntad propia. Tú y yo tenemos que anhelar la obediencia. Ahí es donde viene una gran diferencia en la cultura. La cultura cristiana moderna y la cultura mexicana nos enseña que si tú cumples con una lista de quehaceres, eso es obedecer a Dios. Yo quiero decirles que yo no creo que eso es lo que la Biblia enseña. Yo creo que el anhelo es obedecer y hacer lo que agrada a Dios, no solamente cumplir con ciertas reglas o normas religiosas. Esa es la diferencia de tener una relación con Dios o tener una religión solamente. Cuando yo tengo una relación con Dios, yo puedo entender que la bendición de Dios viene a través de buscar y vivir y tener un anhelo, agradar a Él. Por eso obedezco. No obedezco para recibir algo de Él, obedezco a Él porque lo amo. Todo fluye del amor. Fíjate lo que dice Proverbios 3:33. Reina Valera contemporánea. Proverbios 3:33. Sobre la casa de los malvados recae la maldición, y sobre la habitación de los justos permanece su bendición. Está hablando de la maldición o la bendición que viene del Señor. La maldición del Señor, ¿qué es? De privar o la quitar de su mano. ¿Por qué? Porque nosotros somos malditos nosotros solos. Estamos viviendo bajo maldición porque nacimos en un mundo corrupto, nacimos en un mundo donde existe la maldición. Dios no maldice, más bien cuando habla de la maldición de Dios es cuando Él remueve su mano, remueve su protección y vivimos conforme a las normas de la carne, a las normas de este mundo. Pero dice, los malvados viven de esa forma, pero los que caminan en justicia, los justos permanecen bajo la bendición de Dios. Cuando nosotros caminamos en la búsqueda de vivir bajo la bendición, es buscar obedecer. Mi anhelo es obedecer a Él porque lo amo. Porque yo quiero cumplir con su palabra en mi vida. Y como mencioné, hay muchas personas que yo creo que están viviendo bajo la gracia de Dios, creyendo que es la bendición de Dios. Unos ejemplos. ¿Qué quiere decir, pastor, con eso? Unos ejemplos para que me entiendan mejor. Hay ciertas personas que tienen una imprudencia en la forma en cómo comen, ¿no? Por causa de cosas religiosas o ideas religiosas o por falta de dominio propio, pues hay ciertas áreas en cómo estamos viviendo y no se enferman.
Por eso creen que tomar 3 litros de coca diario está bien. Ahí estoy pisando unos callos de deditos de alguien, ¿no? Somos imprudentes en la forma como estamos comiendo. Somos imprudentes en la forma como estamos manejando las cosas de salud. No nos cuidamos a veces y no nos enfermamos. Nos decimos que estamos bajo y Dios nos bendice. Realmente eso es gracia. Eso es gracia. ¿Por qué? Porque no recibes lo que realmente mereces. Diabetes, cáncer. Ahora estoy diciendo que el diabetes y el cáncer vienen por causa del descuido de uno. En algunas ocasiones sí. Nosotros somos responsables de lo que Dios nos ha dado, los recursos que nos ha dado. ¿Sí? En unos casos como Job, las cosas pasan y Dios lo permite en nuestras vidas para que seamos más como Cristo y vamos caminando por fe. Pero debemos que cuidarnos también. Solamente porque no me enfermo no quiere decir que estoy bien. Estoy viviendo bajo gracia. Hay personas que han perdido su trabajo por cualquier circunstancia, pero sigue viviendo bajo la provisión de Dios. Y dice, pues Dios nos ha bendecido. No, Dios tiene gracia de tu vida porque eres su hijo. Pero ¿qué dice Pablo? El que no trabaja no come. Es lo que Pablo escribe a la iglesia. Entonces, yo creo que puedes vivir bajo gracia por un tiempo. Pero si realmente quieres vivir bajo la bendición de Dios, necesitas aplicar de tu parte. Tienes que obedecer la palabra de Dios. Tienes que activarte en el reino de los cielos y usar tus dones y tus talentos y el desarrollo y la capacitación de ellos para que puedas experimentar la bendición de Dios. Por eso, si tú tienes mucho tiempo sin trabajo y sigues recibiendo provisión, eso viene por la gracia de Dios. No necesariamente quiere decir que Él los bendice. Él los ama y provee para ti, porque no tenemos que preocupar por lo que vamos a comer. Pero no tentes a tu Dios tampoco, ¿verdad? Estoy hablando de mi corazón. Lo he experimentado en mi propia vida. Lo he experimentado y yo lo he visto. Y ahora yo entiendo que la bendición de Dios y la gracia de Dios son dos cosas diferentes. Y viene un momento cuando la gracia de Dios se puede removerse o la mano de Dios se puede quitarse. ¿Por qué? Porque no estamos aplicando, no estamos obedeciendo. Entonces Él necesita permitir las pruebas para que vamos aprendiendo. La gracia de Dios es por un tiempo. Ahorita estamos bajo la gracia de Dios en nuestro mundo. Por eso hay muchas personas que creen que Dios no existe o la ira de Dios o no existe o el orden de Dios no existe. ¿Por qué? Porque Él es paciente para con nosotros. Pues dice en los tiempos de Pablo y la primera iglesia, ¿no? Que los hermanos pensaron y estaban diciendo a gente, pues Dios no va a regresar y se tardó la promesa de su regreso. Ya Dios no va a regresar. Por eso Pablo escribe, no te equivocas. No te engañes diciendo que las promesas de Dios no van a cumplir, ¿no? Nada más Él es muy paciente. Se tarda, pero no porque Él no va a hacerlo, sino porque Él es paciente y tiene gracia con nosotros. Y Él se anhela que nadie se pierde, sino que todos vienen al arrepentimiento. Yo he visto que hay hijos que viven en casas de padres cristianos, o mamá cristiana, papá cristiano, y sus hijos pues van a la iglesia o hacen cosas, ¿verdad? Y no obedecen a sus papás, no obedecen a los maestros o creen que pueden salir con lo suyo y están diciendo pues no me cacharon, no estoy pasando nada y todo está bien. ¿Sabes por qué? Porque están viviendo bajo la bendición de tus papás. Tú estás en gracia. No te engañes creyendo que todo lo que tú haces está bien. Si tú vives conforme a tu propia carne, si tú vives conforme a tus propios placeres, los placeres juveniles, dice la palabra, y crees que nadie te ve, nadie te cacha, y todo va bien porque mis papás no saben o X, ¿no? No quiere decir que eres una persona bendecida. Solamente quiere decir que tus papás tienen la bendición de Dios y estás viviendo en su casa, por eso hay gracia sobre tu cabeza. Pero si realmente sigues viviendo así, estabas por ti mismo, Dios remueve su mano de su cabeza.
Por eso, tristemente, hay muchos jóvenes en casas cristianas, en cuna cristiana, que se apartan del camino porque ellos creen que pueden hacer lo que sea, vivir de forma como ellos quieren. Mire, yo tengo muchos amigos de mi infancia, de mi juventud, que todos éramos cristianos, incluso hijos de ministros también. Mis propios hermanos de sangre, creyendo que pueden hacer lo que ellos quieren hacer. Y ahora somos adultos y la bendición de Dios no está sobre su vida. Tiene gracia. Dios da tiempo para que se arrepiente. Pero si realmente recibimos lo que merecemos, no sería tan bueno para con nosotros. El hecho que las cosas no te vayan mal, o que no te enfermas, o no pierdes todo, no necesariamente quiere decir que estás viviendo bajo la bendición de Dios. Más bien que Él todavía tiene gracia por el pecador. Lo que nos enseña Romanos 5, versículo 8. ¿No? Aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia de Dios es producto de su amor y misericordia, pero la bendición de Dios es producto de su justicia y se revela en nuestras vidas a través de la obediencia. Amén. Entonces yo creo que vamos terminando el día de hoy. Yo quiero someter a ustedes lo siguiente. ¿Cómo podemos establecer una vida? ¿Cómo podemos vivir con el principio de la bendición en nuestras vidas? ¿Cómo podemos establecer este principio de la bendición en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Cómo podemos establecer este principio de la bendición en nuestra vida? Quiero que me acompañen a Salmo 1, versículo 1. En los primeros registros de los Salmos, 1, versículo 1, y dice lo siguiente: Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. ¿De qué se trata este salmo? Yo creo que ese es uno de los primeros claves que podemos tener en nuestras vidas para entender el principio de la bendición. El rey David fue un hombre bendecido por Dios. ¿Hubo errores en su vida? ¿Hubo pecado en su vida? Sí. Varias cosas, lo que nosotros podemos decir que fueron graves. Pero él escribe y nos enseña aquí cuál es el principio de caminar y vivir en la bendición de Dios. Yo veo dos cosas aquí en este versículo. Número 1, no andan en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores. Quiera hablar, yo creo que eso habla de la santidad o el proceso de la santificación. Cuando nosotros tenemos un anhelo en nuestro corazón, agradar a Dios, obedecer su palabra, Él nos lleva por el proceso de la santificación. La santificación no es un grupo élite. La santificación es un grupo de personas, son personas que desean ser más como Cristo Jesús. Que yo no voy a poner a mi vida, no voy a posicionarme en el lugar de los malvados. Yo voy a permitir que el Espíritu Santo renueve mi mente. Yo voy obedeciendo la palabra, cambiando mis hábitos, renovando mi mente, haciendo las cosas de forma diferente y para que yo pueda ser santificado. Hay un momento de justificación cuando recibes a Cristo Jesús, pero la vida en Cristo es un proceso de la santidad y la santificación. ¿Para qué? Para que llegamos a ser la iglesia que Él anhela. Sin mancha, sin arruga, que nosotros podemos ser santos como Dios es santo. Eso viene intencionalmente con un anhelo, con un deseo de cada uno. Yo no puedo santificarte, tú no puedes santificar a ti mismo. La obediencia a la palabra, la búsqueda de Dios, la renovación de tu mente, la ayuda del Espíritu Santo de Dios te santifique. Es un proceso. Pero viene por nosotros, el hombre que no anda en compañía de malvados. Tienes que escoger con quién vas a andar. Tienes que escoger de quién deseas ser como quién. ¿Quién es tu ídolo?
¿Quién es tu ejemplo para vivir? ¿Sí? Tú eliges. Cada vez que tú hablas, cada vez que tú piensas, cada vez que tú haces una acción, tú estás revelando quién es tu padre, quién es tu dueño, quién es tu maestro. Por eso Jesús se frustraba tanto con los fariseos. Decía, ustedes son como su padre Satanás, el diablo. ¡Ja! Sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bien y por dentro están muertos, ¿no? Podridos, religiosos. Jesús rechazaba esas actitudes, esas ideas. Pero nosotros, si queremos ser los bendecidos de Dios, caminamos y vivimos en su bendición, tenemos que tener un anhelo, un amor por su palabra, un anhelo, un amor por la santidad. Yo no quiero escuchar esos tipos de canciones. Yo no quiero pensar, yo no quiero ver en esos tipos de cosas. Yo no quiero ver esas ciertas imágenes. Ya no voy yo voy a tener pacto con mis ojos. Mi amor solamente va a ser con mi esposa si estoy casado. Mi pacto está con ella. Yo no voy a ir a buscar. No voy a contaminar el templo de Cristo Jesús. Yo quiero ser más como Él. Yo quiero que Él me lleve. Y cuando yo tengo eso en mí, la bendición de Dios va a fluir en mi vida. Número 2, ni se sienta a conversar con blasfemos. Es una otra rama del mismo árbol que se llama integridad. Tal vez para ti no es malo realizar hacer ciertas cosas. Dice Pablo, puedes hacer todo lo que tú quieres, pero no todo te conviene. Hay pecados que llevan a la muerte y hay cosas que no solamente no te sirve, ¿verdad? No te conviene. Tal vez es que hay dos formas o dos escuelas de pensamiento, como dice. Hay uno que dice, pues eso no me manda al infierno, estoy bien. Y tal vez tiene la razón. Hay otra forma de pensar es, yo no quiero hacer nada que no me conviene para alejarme de Dios. Yo no quiero lastimar su corazón. ¿Cómo piensas tú? Cuando hablas, cuando piensas, cuando caminas, cuando realizas algo, piensas como que, pues eso no me manda al infierno, pero tampoco te acerca a Dios. Solamente estar bajo la salvación es tu vida cristiana. Vivir solamente bajo la gracia de Dios y ver que te mueres y confiesas a Jesús y pues ya estoy dentro. Yo no creo que esa es la vida cristiana, lo que cual nuestro Salvador murió. Sino es vivir conforme a lo que Él desea, caminar en y con integridad, tomar una decisión de apartarme de las cosas que yo no sé que están correctas. Cuando establecemos este principio de la obediencia en nuestras vidas, el principio de la bendición, nuestra copa, nuestra vida se llena y rebosa. Uno de mis salmos favoritos es Salmo 23. Vamos a leer versículo 5. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Primero, nuestra vida debe estar en camino, establecido. Mi copa está llena y después rebosa. Vamos a hablar más de esto próxima semana. ¿Cómo podemos vivir una vida que mi copa está llena y después rebosando de bendiciones? Pero necesito primero entender el principio de la bendición, que necesito alinear mi vida por fe con Dios y después vivir bajo el principio de la bendición, que es la obediencia y someterme a su señorío. Si obedecemos a Dios, recibimos su bendición y a su vez podamos bendecir a otros. En conclusión, en el momento que honres a Dios con tu vida, tendrás acceso a las cosas buenas de la vida. Atraerás bendiciones de todas partes del mundo y Él te dará la sabiduría para conservar las bendiciones. La obediencia trae bendición. Si eres obediente, tendrás la victoria en todos los aspectos de la vida. Tendrás acceso a la plenitud de la provisión de Dios. Dios bendice
a los que le obedecen. El principio de la bendición. Obediencia a la palabra de Dios, vivir un estilo de vida que es el proceso de la santificación, renovando, purificando y buscar siempre vivir en y con integridad. Nos ponemos de pie, por favor. Aquí viene el equipo de oración, los que están viendo en línea. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por cada persona que está escuchando este mensaje. Nuestro anhelo es que puedas poner tu fe en la persona de Cristo Jesús. Que si estás aquí en reunión presencial o si estás en línea, cualquier necesidad que tú tengas, petición de oración que tienes, escríbelo, anótalo ahí. Aquí en reunión presencial, aquí hay un equipo de personas que deseamos orar junto contigo. Estamos creyendo que Dios va a traer mayor bendición sobre tu casa, sobre tu vida. Primeramente, el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Ponemos nuestra fe en la persona de Cristo Jesús. Pedimos perdón por nuestros pecados. Por gracia somos salvos. Pero no solamente eso. Si has experimentado eso, pero deseas recibir más o ver más de lo que viene solamente por parte de Dios, la clave es la obediencia. Entonces yo oro, Señor, doy gracias por cada persona que está viendo el día de hoy. Nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados a ti, Señor. Perdónanos, Señor, por intentar hacer las cosas de nuestra propia forma. Yo oro, Señor, por cualquier persona que está viendo este mensaje que no ha entregado su vida a ti. Oro por esta persona que ahora mismo, hoy es el día de la salvación, está confesando que tú eres el Rey, que tú eres el Salvador, que están dando una vuelta totalmente y dejando una vida atrás y diciendo que tú eres mi Dios. Yo creo en ti, Jesucristo. Pongo mi fe en tu persona. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por lo que hiciste por mí. Yo confieso, Señor. Yo confieso y yo creo en ti, Jesucristo. También oro por cada uno que está caminando bajo gracia, que pueden experimentar ahora la bendición de Dios. Darnos la fuerza, darnos el hacer, tanto el querer, Señor, de ser más como tú. Espíritu Santo, estás ministrando a corazones ahora, sanando heridas, sanando cuerpos, que la sanidad fluye en este momento. Cualquier impedimento que tú tienes, confiésalo a Dios, entrégalo a Él. Él está sanando, Él está salvando. Gracias, Señor, por tu obra en este momento. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Ahora yo te pido, Espíritu Santo, darnos la fortaleza, darnos el poder, la fuerza, para ser más como tú, Señor. Que podemos ser personas íntegras, que tú vas purificándonos, lavándonos a través de tu palabra. Yo oro por un hambre sobrenatural que se despierta en cada persona que está escuchando este mensaje por tu palabra, Señor. Que solamente vivamos por tu palabra. Es la razón en por qué queremos estar aquí, aprender de ti y obedecerte y caminar y tener tus anhelos en nuestro corazón. Que anhelamos lo que tú anhelas, Señor, y odiamos lo que tú odias. Odiamos al pecado, odiamos las cosas terrenales y anhelamos las cosas celestiales, lo bueno, lo puro, lo santo, lo que tú eres, Señor. Gracias, Dios, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que tengas una excelente semana.